Shalom Alejem Mishpajá, la paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, el Elohe de Israel, el Dios de Israel en este tiempo nos bendiga, sabiendo nosotros que esa verajá, esa bendición es su bendita y poderosa palabra, lo que el Padre trae en el día de hoy, esperando cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar y los que van a llegar a este mensaje, que sea Él quien hable, que sea Él golpeando con martillo a la roca en aquellas áreas que se han endurecido, que se han cristalizado, para que las haga polvo y las pueda volver a amasar y regenerarlas. Aquí estamos delante de Él, nos ha permitido una vez más estar en este lugar buscando la estatura del varón perfecto, ese varón perfecto que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Estamos haciendo Ulay del Vape, la palabra, la Torah viva. Eso es lo que necesitamos cada día, que sea sellado en nuestro corazón por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, que eso se pueda cumplir cada día en cada uno de los Benei Israel, de los hijos de Israel, de los Benei Jaelión, los hijos del Altísimo, en toda la ancha faz de la Eres, que sabemos que todos necesitamos, todos tenemos áreas las cuales tienen que ser perfeccionadas, las cuales tienen que ser purificadas. Y eso es lo que el Padre viene a hacer en el día de hoy por medio de su Dabar, por medio de su palabra. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Él, que sea Él en esta hora quien hable, que sea Él quien nos alcance, que sea Él que alcance a aquellos que lleguen a este mensaje, que los saludamos muy fraternalmente, muy afectuosamente, esperando que ellos igualmente puedan gozarse en este mensaje cuando el Padre los traiga a Él. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, a clamarle, a pedirle que sea Él el que hable en esta hora. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este por este día que has permitido que estemos una vez más aquí delante de ti, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido. Y tú así lo has querido para que una vez más nosotros estemos aquí buscándote, porque reconocemos que nos hace falta de ti. Reconocemos que sin ti no somos nada y por eso necesitamos de ti. Necesitamos que tú vengas y traigas tu palabra y nos ayudes a salir de ese error, porque solo no podemos, porque tú nos dices que tú nos diste todo lo que tenemos, tú nos diste esa vida, esa alegría, y por eso cuando nosotros vayamos a hacer algo siempre debemos consultarte a ti. Siempre debemos obedecer tu palabra, estar siempre vigilantes para que el enemigo no se nos meta, levantar esas murallas, y sabemos que nosotros levantamos esas murallas cuando empezamos a obedecer tu palabra, cuando empezamos a ejercitarnos en esa palabra que tú nos mandas. Y hoy tú quieres frutos de nosotros, porque eso es lo que tú nos dices, que ya dejemos tanta simpleza y antes obedezcamos para que verdaderamente podamos dar de esos frutos apacibles de justicia, para que tú mires ese esfuerzo que cada uno de nosotros estamos dando y así mismo nos ayudes, y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en acción de todas, en acción de gracias, en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén y amén. Listo, entonces el Padre ha sido bueno con nosotros, aquí estamos, y el tema que el Padre ha traído en el día de hoy es lo que causa el pecado. Vamos a ver ciertas cositas, porque el pecado causa estragos en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta de lo que está causando. Muchas veces estamos desapercibidos, no entendemos que hay muchas de las cosas que están ocurriendo en nosotros que es por el pecado. Entonces aquí estamos delante de Él, que hable Él a nuestros corazones, y vamos a entrar entonces en Bamidbar, en Números. Vamos a entrar en la lectura en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bamidbar, Números, capítulo 32, verso 23. Mire lo que comienza diciéndonos el Padre. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Listo, el pecado nos alcanza. No vamos a creer nosotros de que hacemos cosas malas, que quebrantamos la palabra, que quebrantamos la Torah, que quebrantamos la ley y no va a pasar nada. El pecado nos alcanza, dice la palabra. O sea, cuando llega la adversidad en nuestra vida es por el pecado. Mucha calamidad llega a nosotros es por la cantidad de pecado que hay. Vivimos a toda hora envueltos en cantidades de cosas y a veces hasta creemos que andamos bien.
Y el Padre, eso es lo que nos viene a hablar en el día de hoy. Vamos a ver ciertas cositas, ¿no? que causa el pecado en nuestras vidas. Unas cosas así por encimita. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yahshua Adon nuestro. Listo, porque la dádiva, ¿no? Dice, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Cristo Yahshua Jesús Adón Señor nuestro. Sencillo, porque la paga del pecado es muerte. Ahí que ya comenzamos a ver que la paga del pecado trae muerte y el pecado nos alcanza, nos dice la palabra. Y el pecado, ¿qué hace? Una de las cosas que hace es pues que nos separa de él. Y Esayahu en Isaías 59:2 nos dice, ¿cierto? Y en Isaías 63, listo, leamos esa primero. Isaías 59:2 nos habla de eso, ¿no? De que el pecado nos separa y eso es parte de la muerte. Muerte no solamente cuando este cuerpo deja de respirar, no, muerte tiene que ver con una separación con Elohim. Y hay muchas cosas donde aparece la muerte, pero no vamos a tocarlas en este momento. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Listo, hay una separación que produce el pecado, ¿cierto? Y esa separación es muerte, porque recordemos que Él es vida y estar separados de Él es estar separados de la vida. Y Esayahu 63:10 también nos habla de eso, que a causa del pecado Él se nos viene en contra, nos dice la palabra que Él va a estar en contra de nosotros, pero nosotros que creemos que porque nos congregamos, porque oramos, porque leemos la palabra, pero creemos que podemos seguir pecando, Él se nos va a venir en contra. Al que sea que peque, Él se va a venir en contra. Mira lo que dice la palabra, Isaías, capítulo 63, verso 10. Mas estos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ajá, o sea que contra nosotros mismos, siendo sus bené y sus hijos, se va a venir en contra, la causa de que es el pecado. Y eso es parte de la muerte, ¿sí? Porque Él es vida y Él siempre va a estar en contra de la muerte. Siempre hay una pelea entre la vida y la muerte. Y si nosotros nos metemos en muerte, o sea, pecamos, entonces Él se nos va a venir en contra. Se va a hacer nuestro enemigo. Y va a traer consecuencias adversas, va a traer la adversidad, la calamidad. Sus planes son de bienestar y no de calamidad, pero a causa del pecado viene la calamidad. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 22, verso 4. Mire lo que nos dice aquí. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Oiga, tremendo, ¿no? Y tu día se ha acercado y has hecho acercar tu día. Está hablando del día de la muerte. Entonces, cuando hablamos de muerte, no es que vaya a caer fulminado, ahí va a quedar muerto sin respirar. No tiene que ver con esto, que nuestra vida la vamos perdiendo poco a poco y lo que hacemos es acercar la muerte. A causa del pecado se va acercando la muerte. La enfermedad es parte, por eso la enfermedad es el primogénito de la muerte, dice en el libro de Job. Porque la enfermedad nos va llevando poco a poco, nos va acercando ese día, el día de nuestra muerte. Y eso es por el pecado. Recordemos que la enfermedad son espíritus inmundos y esos espíritus inmundos entran es por causa del pecado. Por eso tenemos que cerrar puertas. Y esas puertas las cerramos, la entrada al enemigo se la cerramos cuando obedecemos la palabra. Y como no obedecemos, al no obedecer abrimos puertas al Sheol. Y el Sheol entra, cuando hablamos del Sheol estamos hablando de los espíritus inmundos, que van a entrar a través de esas puertas que abrimos por la desobediencia a la bendita y poderosa palabra. Vamos a ir a Tehillim, Salmos capítulo 143, verso 3. Esta es otra de las cosas que pasa en nuestra vida por el pecado. Mira lo que dice Salmos 143, 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Me ha hecho habitar, me obliga, eso es lo que nos dice. Leámosle ese mismo verso en la
la K2, Salmo 143, verso 3, mira lo que nos dice. Porque un enemigo asedia mi alma. Él ha aplastado mi vida en la tierra y me ha hecho a vivir en la oscuridad como aquellos que hace mucho han muerto. Listo, me ha hecho, o sea, me ha obligado. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es alguien que está dentro de mí y me lleva a quebrantar la palabra, porque el pecado es quebrantar la palabra, pero es alguien que hace eso en mí. Se va enseñoreando, va gobernando áreas de mi vida, va gobernando mi vida, poco a poco va creciendo. Entonces los dos reinos trabajan de la misma manera. Elohim, Dios, quiere crecer cada día más en nosotros, Yahshua, Jesús, la palabra. Él quiere ir gobernando más áreas de nuestra vida, pero el enemigo también hace lo mismo. Entonces, ¿a quién es que nosotros le abrimos puertas? ¿Abrimos la puerta para cenar con Yahshua o abrimos la puerta para cenar con el otro? Para ambos lados se abren puertas. Con la desobediencia se abren puertas para el Sheol, y con la obediencia a Elohim se abren puertas o las ventanas de los Shamaín, de los cielos. Romiín, Romanos, capítulo 6, verso 2, y aquí corroboramos lo que acabo de decir. Mire lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. Eso es lo que causa el pecado en nosotros, que comienza él a reinarnos, comienza reinando la oscuridad, las tinieblas. Y si reina en nosotros, va a reinar en medio de nuestra familia, porque recordemos que en nuestra familia, con los que nosotros convivimos, nos hacemos uno. Somos uno. Y si está enfermo uno, están enfermos los otros. Quizás a uno no se le ve, a los otros no se le ve a uno. Y eso es lo que debemos entender. Cuando está en ruina uno, están en ruina todos, porque somos uno. Por eso recordemos lo que nos dice en el libro de Job. Dice que el pecado, ¿qué va a pasar? Pues que va a alcanzar a nuestro entorno, todos aquellos que están ahí. Si pecamos nosotros, afectamos a los demás, a los que viven con nosotros, porque somos uno, y así mismo afectamos el cuerpo, y el cuerpo somos todos los creyentes. Por eso la intención de cada uno de nosotros es crecer para aportar, no para llevar oscuridad, sino para llevar or, para llevar vida, para llevar luz a aquellos que están en oscuridad. Y estamos hablando dentro del cuerpo, la edificación, esa es la edificación. Entonces, cuando cometemos pecado, afectamos a todo el cuerpo. Cuando cometemos pecado, afectamos todos los miembros de nuestro cuerpo. Cuando cometemos pecado, afectamos toda nuestra familia, la que vive con nosotros. Vamos a ir a Nehemías, capítulo 9, verso 37. Recordemos que, con el pecado va a llegar la muerte. Pero cuando nosotros tenemos, y el pecado son espíritus inmundos que nos van a obligar. Por eso cuando nosotros tenemos al Ruach HaKodesh, tenemos a Yahshua dentro de nosotros, cuando tenemos la otra simiente, la simiente de Elohim, entonces dice que nosotros no podemos pecar. Y también como el pecado nos obliga, nos hace vivir de cierta manera, también Elohim lo hace con nosotros cuando Él está en nosotros. Eso podemos leerlo en 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Cuando tenemos la simiente del adversario, Él nos obliga a hacer lo de Él, o sea, a pecar, quebrantar la palabra. Pero cuando tenemos la simiente de Elohim, la semilla de Elohim, cuando tenemos a Yahshua, cuando tenemos a Jesús, la palabra en nosotros, también para nosotros es imposible pecar. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué cita le dije yo? 1 de Juan 3:8. Ahí, ¿esa es 1 de Juan? Sí, señor. ¿Y en cuál está en Belén? No puede pecar. Del que sigue. Léalo entonces, siga leyendo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Cuando yo estoy en pecado, no puedo obedecer, porque hay un espíritu inmundo que me está gobernando. Necesito sacar ese espíritu inmundo y meter la otra simiente que va a hacer que yo no pueda pecar, o sea, que va a hacer que yo obedezca la palabra. Lo podemos ver también en Geburó, en Hechos capítulo 20, verso 22.
Porque así como el pecado nos obliga a nosotros a vivir en oscuridad, vivir en oscuridad es quebrantando la palabra, desobedeciendo a Elohim, a Dios. Pero cuando está Elohim también va a ser por parte de él lo mismo. Vamos a ver qué dice Geburó, Hechos, capítulo 20, verso 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Listo, o sea que cuando estoy ligado a Ruach HaKodesh, él me va a llevar, él me va a obligar, es lo de él lo que voy a hacer. Por eso necesito del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que esté morando en cada área de mi vida, y son muchas áreas, por lo menos son 603. Y eso es lo que yo necesito, que nuestro Adón Yahshua Jesús se vaya entronando en esas áreas, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vaya morando en esas áreas. Recordemos que Yahshua, Jesús y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es lo mismo. Ahora sí vamos a Nehemías capítulo 9, verso 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Por el pecado ocurre esto, dice, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Y estamos hablando en aquellos días, en los días en el Brit Milá, ¿cierto? En el primer pacto estamos hablando de esto, algo físico que ocurre de una manera espiritual igualmente en nosotros. Cuando pecamos, Él pone reyes que gobiernan, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. De esos reyes que está hablando, de esos espíritus inmundos que va a poner a que nos gobiernen. Por eso los presidentes que gobiernan los países, eso nos los ganamos nosotros, todo este poco de ladrones, cuatreros, nos lo ganamos nosotros a causa del pecado. Por eso es que vienen todos ellos. Si viviéramos todos en obediencia, Él pondría unos presidentes que venían de parte de Él y venían a gobernar bien, pero a causa del pecado es que nos tocan todos estos. Entonces vamos a ir a Kefa Beit, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Miren lo que nos dice. Sabe a dónde librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Leámoslo en la PDT, que aquí lo tengo. Dice, sabe el Adón, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea que están los dos ahí, ¿no? Él va a guardar al piadoso, Él va a guardar al que obedece, porque la piedad o la jesé es la palabra, y ser uno piadoso o ser misericordioso es aquel que practica la palabra. Entonces a eso Él va a librar. Pero también a los injustos, que son por el contrario los que quebrantan la palabra, van a ser castigados, lo que nos dice aquí. Vamos a ir a la PDT, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Miren lo que dice. Esto es una prueba de Elohim, que sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan en el día del juicio. Tremendo, ¿no? Dice que Él castiga a los perversos todo el tiempo. Todo el tiempo nos dice la palabra. Entonces ahí es lo tremendo. Esto es una prueba de que Elohim sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, o sea, a los que se dinan, a los misericordiosos, a los que practican la verdad, a los que practican sus mitzvot, sus mandamientos, a los que lo obedecen. Pero también sabe cómo castigar a los perversos, a los que no obedecen, a los que no practican la verdad, sino la mentira, mientras esperan el día del juicio. Todo el tiempo, en una versión habla de que todo el tiempo los está castigando al perverso. Vamos a ir a Tejilín, Salmos, capítulo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, en pecado me concibió. Aquí está hablando de los pecados generacionales, ¿sí? O las consecuencias, o las maldiciones generacionales. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado pasó,
va pasando de generación en generación y ella me concibió. Recordemos que la mancha viene por el lado del padre, ¿no? Es el padre, pero ¿y la madre no? Sí, es que la madre se hace uno con el padre y el padre engendra esa maldad de la madre y de él en cada uno de nosotros. Y el pecado arranca desde allá, o sea que el pecado viene y gobierna desde que estamos muy pequeños, aún en el vientre ya el pecado está haciendo de las suyas en cada uno de nosotros. Por eso vemos maldades en niños de días, en niños de meses. Y uno dice, ¿de dónde sale la maldad de este muchachito? Ya está, y uno dice, no es que él no sabe, hijo, a chuzarle el ojo al hermanito. No, él sabe, lo que está dentro de él sabe, porque ya hay un espíritu inmundo gobernando, ya el pecado está ahí, ya fue transmitido a través de sus padres. Vamos a ir a Tejilín, Salmos 58:3, o sea que todas estas cosas que venimos hablando comienzan a ser causadas aún los niños de brazos, aún desde el vientre, porque cuando una mujer que está en embarazo se enferma, está afectando a su hijo, y eso es una consecuencia tanto para ella como para su hijo. O sea que estas cosas que ocurren por el pecado ocurren desde muy temprana edad, aún sin haber salido del vientre, ya está pagando consecuencias. Tejilín, Salmos 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. En la matriz, cuando una mujer está en embarazo, ahí ya Elohim sabe de para dónde viene esto, con qué cosas. Sí, ahí muchas veces son de la otra simiente, otras veces son de la simiente de Elohim. A veces son de la simiente de Elohim, pero traen maldad de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos. Recordemos que tercera y cuarta generación, pero eso viene de atrás porque viene tercera y cuarta y viene bajando desde Adán, porque venimos atados desde allá, en muchas cosas. Y ahí es donde está, ahí es donde aparece todo esto. Y nosotros, como no entendemos, creemos que podemos seguir viviendo como queremos y no va a pasar nada. Y entonces ahí aparece la adversidad en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, causada por nuestro pecado. Y seguimos pecando pensando que no pasa nada. Y seguimos metiendo el pecado, seguimos metiendo la adversidad, la calamidad a nuestra casa, sin darnos cuenta, entre comillas, porque el Padre nos habla y nos habla y nos habla, y es difícil poder entender muchas cosas. Es difícil el poder entender que corrigiendo al hijo es cuando yo lo libro de muchas cosas. Entonces no corrijo, permito muchas cosas, soy una alcahueta, permito, soy permisivo, dejo que entre la maldad a mi casa, bueno, cantidades de cosas, y no hago nada, y pienso que estoy bien, y pienso que así estoy ayudando a mi familia cuando la estoy destruyendo y no me doy cuenta. El pecado, recordemos que es quebrantar la palabra, es quebrantar la Torá, la ley. Eso es lo que nos dice en Yohanan Ale, 1 de Juan capítulo 3, verso 4, para que nos acordemos de este verso, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando precisamente de eso. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el pecado es alguien, o sea que ese alguien siempre me va a llevar a quebrantar la ley, a quebrantar la Torá, a quebrantar la palabra, a desobedecer la palabra. Eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Cada vez que hay pecado, y cuando hablamos de pecado son espíritus inmundos que se han enseñoreado, que están gobernando áreas. En esas áreas ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, como dijo el Sheyat Shaul, el apóstol Pablo. Vamos a ir a Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 15, vamos a leer los versos del 12 al 14. ¿Puede alguno quebrar el hierro, el norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros te entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Aquí comenzamos a ver la ruina, ¿no? Comenzamos a ver los faltantes que hay. Y cuando hablamos de ruinas faltantes no estamos hablando propiamente de finanzas. Sí, esa ruina, esos faltantes pueden ser en salud, esa ruina, esos faltantes pueden ser en unión familiar. Esos faltantes, esos tesoros que el Padre entrega al enemigo pueden ser en diferentes áreas. Cuando estamos hablando de riqueza no estamos hablando solamente de plata,
Porque muchas veces tenemos la plata, muchas veces tenemos esto, pero no tenemos salud. Pero no tenemos salud, no tenemos paz, vivimos en pleito, vivimos en contienda, vivimos en chisme, vivimos en calamidad, vivimos en angustia, vivimos en dolor, a todos los problemas y todo eso. Entonces ahí nos equivocamos muchas veces, porque pueden haber unas cosas, pero faltar muchas. Y ahí es donde está el apartarnos de la maldad, el apartarnos del pecado para poder recuperar todo eso que el Padre entrega al enemigo a causa de nuestro pecado. Necesitamos obedecer para recuperar todas estas cosas que se pierden. Y vamos hasta el 14, leamos el 14. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Y te haré servir a tus enemigos. ¿A causa de qué nos venía hablando? Del pecado. O sea, que vamos a obedecer. Recordemos que servir es obedecer al enemigo, que es lo mismo que estamos diciendo. Servir al enemigo es obedecer al enemigo. Cuando tengo un espíritu inmundo, yo lo obedezco a él porque él es el que reina. El pecado comienza a reinar en mí. Por eso el Padre nos habla de eso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es sencillo esto, ¿no? Sencillito se ve. El problema es aplicarlo. Y ahí es donde nos quedamos cortos muchas veces. Vamos a ir a Isaías, capítulo 57, vamos a leer los versos 12 y 13 y con esta terminamos. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán, cuando clames que te libren sus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Cuando clame, mire lo que causa el pecado también. Cuando clamamos, nos va a decir que te libren tus ídolos. Entonces, si sus ídolos son sus hijos, vaya, pídale a sus hijos. ¿Y de dónde van a dar los hijos si están bien apartados? Cuando clame, vaya y pídale a esos Elilín a los cuales le celebró fiestas. Vaya, pídale a ellos. Eso es lo que nos va a decir, pero nosotros creemos que podemos venir a él y entonces él, después de haber hecho todas estas atrocidades, creemos que él nos va a recibir así campantemente. Cuando nos va a decir esto, va a llegar un momento en que nos va a decir, mijo, vaya, clámele al que usted le sirve, vaya, clámele a esos ídolos. Y esto es lo difícil, porque recordemos que Elohim no oye a los pecadores. Llega un momento en que nos convertimos en unos practicantes del pecado, ¿no? Practicamos el pecado y él nos va a decir, venga, mijo, vaya, clámele allá, al que usted le crea. ¿A cuál le cree usted? A fornicación, vaya, clámele a él. Usted cree a la mentira, vaya, clámele a la mentira. Usted cree a la masturbación, vaya, clámele a él. Tremendo esto, ¿no? Eso es lo que produce el pecado en nuestra vida. Estamos hablando de cositas ahí por encimita, porque el pecado, eso, cuando hablamos de pecado y hablamos de muerte, hay muchas cosas. Y que al final de todo esto, al final de los tiempos es que se va a ver los resultados de todo lo que hemos hecho. Por eso el Padre no se cansa de decirnos que nos prendamos, estamos a tiempo de prendernos, porque va a llegar este tiempo, en los tiempos finales estamos hablando de esto que acabamos de leer. Cuando clames que te libren tus ídolos. Porque en el final de los tiempos va a pasar esto, y ahí es donde se va a estrellar más de uno, que cree que es creyente y sigue viviendo como mundano, pero que cree que es creyente y cree que Elohim está ayudando, y Elohim lo ha entregado a ídolos, Elohim lo entregó al engaño y sigue engañado pensando que es Elohim el que le está dando ciertas cosas cuando es el otro el que está dando esas cosas. Y cuando llegue el momento de pasar tribulación y clame, le van a decir eso. Y ahí es donde tenemos que nosotros crecer, avanzar rápido, a prisa, comer lejen a prisa, pan a prisa, pesa a prisa, la Pascua a prisa, cordero, panes y levadura, hierbas amargas, la palabra a prisa, comerla, que quede dentro de nosotros, que quede sellada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, la palabra. Vamos a darle toda gracias al Padre por el mensaje que ha traído en el día de hoy. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio en esta hora de poder recibir ese mensaje de parte tuya, bendito Rey.
Aquí estamos delante de ti, aquellas palabras que han salido de tu boca a través de la boca de este siervo, nos pueda convencer hoy de pecado, de juicio y de justicia, podamos salir a obedecer después de ese creer, bendito Rey, para que esas palabras sean selladas en nuestro corazón, para que nuestro Adón Yahshua Jesús se entrone en aquellas áreas que has tratado en el día de hoy con cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos delante de ti clamándote, bendito Rey, para que nos ayudes. Si tu presencia en nuestra vida somos nada, en aquellas áreas donde no está tu presencia, envía aquella dabara, aquella palabra a través de la cual quieres libertarnos, bendito Rey, por medio de la cual nos vas a libertar si creemos y obedecemos, bendito Rey. Aquí estamos delante de ti, reconociendo, bendito Padre, que solo no podemos, que necesitamos de ti y que solo tú tienes aquellas palabras de vida, bendito Rey, aquellas que estamos necesitando en aquellas áreas que están en muerte, bendito Rey. Ayúdanos, Abacados, para desarraigar el pecado, la mancha de cada uno de nosotros y para poder clamarte y puedas tú escuchar nuestra voz, puedas tú escuchar nuestro clamor, podamos mover tu mano poderosa en favor de aquello por lo cual interceden, por lo cual oramos, bendito Rey. Aquí estamos delante de ti, ayúdanos, Abacados, desarraiga de nosotros la maldad, desarraiga la mancha, desarraiga todo aquello que nos separa de ti, bendito Padre, desarraiga todo aquello, bendito Rey, por lo cual nos entregas a gobernadores, nos entregas a esos otros Elilín, a esos otros dioses, bendito Rey. Ayúdanos para solamente depender de ti, para realmente servirse a ti y no a nuestros enemigos, bendito Rey. Esos enemigos que hacen parte de ese sistema de Hasatán, del diablo, bendito Rey, de esa serpiente antigua, bendito Padre. Necesitamos depender de ti, necesitamos servirte a ti, obedecerte a ti, para cuando leemos un clamor tú puedas escucharlo y mover tu mano poderosa en favor de tu an, de tu pueblo, porque por ese pueblo es que intercedemos, por cada uno de nuestros ajín, nuestros hermanos en toda la ancha faz de la era, bendito Padre, que podamos crecer todos mutuamente, juntamente, para cuando se encuentren nuestros caminos, podamos edificarnos unos con otros, bendito Rey. Abacados, necesitamos de ti, solos no podemos. Que podamos tener esos shoftim, esos jueces, bendito Rey, en cada una de esas puertas nuestros que son nuestros sentidos, bendito Padre, para juzgar conforme a tu palabra aquello que va a entrar, bendito Rey, para poder rechazar lo malo y no permitir que nos entregues al enemigo por causa de dejar entrar lo malo en nosotros, bendito Padre. Toda raba te damos, todo esto lo ponemos delante de ti, lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, emet, aleluya, salón ubrajó, mispajá.